Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Quiero dedicar un pequeño estudio con relación al papel de los levitas en el milenio. Esta es una gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Tendrán algún papel los levitas en el milenio, sabiendo que ya no estamos en el antiguo pacto, sino ahora en el nuevo pacto? ¿Podrán tener algún papel los levitas, sabiendo que ahora tenemos una mejor ley, un mejor pacto, un mejor sacerdote, un mejor mediador? Esto es importante porque cuando nosotros leemos el libro de la ley y los libros proféticos, encontramos que hay profecías donde aparecen los levitas en la era mesiánica, en el milenio, ofreciendo sacrificios. Entonces, esto nos hace nos lleva a plantearnos esto, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible esto? Y bueno, para esto hay un montón de interpretaciones. Por ejemplo, nuestros hermanos amilenaristas piensan que esto es imposible, que en el milenio puedan volver a ocurrir sacrificios a cargo de los levitas, porque sería volver a las sombras. Entonces, no queda más que alegorizar el texto y decir que todo aquello donde se encuentra la restauración de los sacerdotes levitas, de ese orden, se cumple en la persona de Cristo, al ser Cristo un mejor sacerdote según un mejor orden, según el orden de Melquisedec. Sin embargo, yo quiero decir de manera categórica de que los levitas y el sacerdocio levítico según el orden de Aarón, por supuesto que tendrá vigencia aún en el nuevo pacto, en el milenio. Y antes de desarrollar este tema a profundidad, quiero decir que esta es una enseñanza que está hablando algo específico entre Dios y la nación de Israel. Esto no se puede extrapolar para entonces decir que los gentiles tienen que guardar también la ley, y que los gentiles tienen que guardar Shabbat, y que tienen que guardar Pascua, y que tienen que comer, seguir las leyes dietéticas, etcétera, etcétera. No. Estamos hablando de temas entre Dios e Israel, no entre los gentiles. Pero ¿cómo sabemos que el sacerdocio levítico, aún con el nuevo pacto y todo lo que dice Hebreos, que lo vamos a leer, Hebreos 7, 8 y 9, cómo es posible que los levitas puedan tener todavía un papel, una vigencia en el nuevo pacto y un papel en el milenio? Bueno, es que nosotros tenemos que recordar que Dios hizo un pacto eterno con los levitas. ¿Me escucharon? La palabra es eterno. Eterno. Hay muchos pactos eternos que el hecho de que Jesús haya venido en la cruz no quiere decir que hayan sido abrogados. Son eternos. Por ejemplo, el Shabbat es un pacto eterno. Éxodo capítulo 33, versículos 16 y 17. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat como un pacto perpetuo entre ellos y sus generaciones. Es eterno. Y otro pacto eterno que encontramos en la Biblia es el pacto con Leví. La Biblia nos narra de que a Fines ben Eleazar, que era nieto del sacerdote Aarón, se le prometió un sacerdocio eterno por haber tenido celo con respecto al sacerdocio y haber hecho expiación por los hijos de Israel. En Números capítulo 25, versículo 12 dice la Biblia: por tanto, anuncia, he aquí yo establezco un pacto de paz con él. ¿Con quién? Con Fines ben Eleazar, que constituirá para él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, recompensa por haberse mostrado celoso por su Elohim y por haber hecho expiación por los hijos de Israel. Entonces aquí nosotros vemos que Dios le está diciendo a Fines, de que él está haciendo un pacto perpetuo con él. Y la palabra perpetuo significa eterno, sin fin, ininterrumpido. Eso es como, por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Noé, de que Dios no volvería a castigar el mundo con un diluvio. Eso es un pacto perpetuo. El hecho de que Jesús haya venido en la cruz no anula el pacto con Noé. Y también debemos entender que este pacto eterno que Dios hizo con Leví, y este pacto entre Leví y los hijos de Israel y Dios, es eterno. Dios le juró a Fines ben Eleazar: tendrán un pacto eterno por haberse mostrado celosos. Y
nosotros tenemos que entender que este pacto que Dios hizo con Leví era un pacto noble y fue un pacto que Dios le reclamó a la nación de Israel, que lo habían estropeado, que lo habían pisoteado en tiempos del profeta Malaquías. Dios le reclama esto a la nación de Israel, y dice la Biblia lo siguiente en Malaquías capítulo, vamos a leerlo, Malaquías capítulo número 2, versículo 1 en adelante, dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no escucháis ni hacéis caso de ello, para dar gloria a mi nombre, dice Yahvé Sebaot, haré recaer la maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Sí, las maldeciré porque no hacéis caso de mi mandato. He aquí arrancaré la simiente para vuestro mal y esparciré estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de las víctimas de vuestras solemnidades, y seréis arrancados con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que mi pacto pueda ser con Leví, dice Yahvé Sebaot. Mi pacto con él era de vida y de paz. El pacto levítico no es un pacto malo, es un pacto de vida y de paz. Se lo di por su temor con que me temió y porque guardaba reverencia ante mí. No, hombre, la verdad, la ley de verdad estaba en su boca y no había injusticia en sus labios, y encaminado en paz y en rectitud conmigo hizo volver a muchos de su iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, porque la ley se ha de buscar en su boca, pues él es el mensajero de Yahvé Sebaot. Pero vosotros habéis apartado del camino, sirviendo de tropiezo a muchos en la ley, y habéis corrompido el pacto de Leví, dice Yahvé Sebaot. Por tanto, yo también haré que seáis desdeñados y envilecidos ante los gentiles, por cuanto vosotros no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas. En cuanto a la ley, ¿cuál es el pacto de Leví, verdad? Porque se habla de un sacerdocio y un pacto que Dios hizo con Leví. Bueno, el Leví, ¿verdad? Dios no hizo un pacto literalmente con Leví, pero sí con los hijos de Leví, específicamente con Fines, que es ese pacto que acabo de leer de Leví, Números capítulo 25, donde Dios le juró de que por haberse portado celoso, el sacerdocio estaría en él y sus descendientes de forma perpetua. Y este pacto de paz, de bien, y este ejemplo del sacerdocio levítico donde hacía volver a las personas de su iniquidad, donde era un pacto de justicia, un pacto de paz, de rectitud, dice la Biblia, donde se les enseñaba a las personas a guardar la sabiduría. Nada de estas cosas tenemos por qué pensar que han sido anuladas, a pesar de que Jesucristo es ahora nuestro gran sumo sacerdote. Veamos por un momento lo que la Biblia nos enseña en el libro de Hebreos con relación al sacerdocio. Lo que sí quiero aclarar es que no cabe duda de que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, ahora en el nuevo pacto. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que concierne a Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, pudiendo ser indulgente con los que son ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a debilidades. A causa de ellas debe ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por el pueblo como por sí mismo, y ninguno toma para sí el honor, sino el que, como Aarón, es llamado por Dios. Así Cristo no se glorificó a sí mismo por hacerse sumo sacerdote, sino que él dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesucristo, la Biblia nos está enseñando que ha sido constituido por Dios Padre como un nuevo sacerdote. Así como Leví y Aarón, ¿verdad? Este linaje no se escogió a sí mismo. Dios escogió a Jesús según el orden de Melquisedec para que él ahora sea para siempre sumo sacerdote. Y la Biblia es clara con que ya no estamos bajo el sacerdocio levítico, sino que ahora hay un sacerdote superior. Y es superior porque hasta el mismo sacerdocio levítico ha rendido homenaje al sacerdocio de Melquisedec. Esto lo explica el capítulo número 7.
porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes, lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas, significando en primer lugar rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Y dice la Biblia, y en verdad los de los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio tienen mandamiento de exigir diezmos al pueblo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Qué interesante que cuando el autor de Hebreos está hablando de que ahora hay un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y que es un sacerdote que es más grande aún que el patriarca Abraham, qué interesante que el autor de Hebreos se refiere a los levitas y su función como algo continuo, no como algo que ya no es, que ya no tiene continuidad, porque dice, y en verdad los hijos de Leví, no dice que recibieron en pasado un sacerdocio, sino que dice, han recibido el sacerdocio y tienen mandamiento de exigir diezmos al pueblo según la ley, es decir, según sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Pero vean la superioridad del sacerdocio según el orden de Melquisedec sobre el sacerdocio según el orden de Aarón. Pero él no desciende de ellos, pero el que no desciende de ellos ha cobrado diezmos a Abraham y ha bendecido al que tenía las promesas. Y fuera de toda controversia, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, incluso Leví, el que recibe diezmos, ha pagado diezmos por medio de Abraham, porque aún estaban en sus lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. ¿Lo ven? El hecho de que Abraham haya dado diezmos a Melquisedec significa que también Leví los dio, porque Leví estaba dentro de los lomos de Abraham cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Y entonces esto es toda esta exégesis que está haciendo el autor de Hebreos, que posiblemente es Pablo, nuevamente Pablo hablando sobre la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo. Es muy claro de que todo esto nos hace entender de que el sacerdocio de según el orden de Melquisedec es el que está vigente en el nuevo pacto, porque dice, y entonces la perfección hubiera sido por medio del oficio sacerdotal levítico, pues en esa base el pueblo recibió la ley. ¿Qué necesidad habría de levantar otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado sacerdote según el orden de Aarón? Pregunta Pablo, ¿qué necesidad habrá? Porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Porque aquel del cual se dicen estas cosas es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Pues es evidente que nuestro Señor ha surgido de Judá, una tribu sobre la cual nada habló Moisés referente a los sacerdotes. Y aún más es evidente, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual ha constituido no según la ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal, pues da testimonio, tú eres para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110, versículo 4. Hay, por una parte, ojo lo que dice el versículo 18 y subráyalo en tu Biblia. Hay por una parte la abrogación del mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, porque la ley nada perfeccionó, sino que fue introducción a una mejor esperanza por medio de la cual nos acercamos a Dios y por cuanto no fue sin juramento. Y asimismo el mismo autor termina diciendo en el capítulo 8, versículo 13, al decir nuevo, ha declarado antiguo al primero, de lo cual se vuelve caduco y envejece y está cerca de su desaparición. ¿Cómo poder reconciliar lo que estoy diciendo desde el inicio de que los sacerdotes levitas tendrán un papel en el milenio porque Dios hizo un pacto perpetuo con ellos, cuando la Biblia en Hebreos capítulos 7, 8 y 9 es tan clara de que ahora hay un sacerdocio mayor y que hay un cambio de ley, hay un cambio de sacerdocio,
y que hay un cambio de pacto y que el antiguo pacto está por desaparecer. ¿Cómo conciliar todas estas ideas? El problema es cuando queremos interpretar la Biblia con un pensamiento griego. Hay que interpretar la Biblia con un pensamiento más hebreo. Y es que realmente aquí no hay una contradicción, porque la Biblia en el capítulo 7, versículo 18 dice que hay por una parte, no dice que en su totalidad, dice hay por una parte abrogación del mandamiento anterior. ¿Y a qué se refiere esto en la Biblia? Bueno, es que está claro que el pacto sacerdotal ha quedado abrogado en parte, no totalmente. ¿En qué ha quedado abrogado? Y en parte subrogado, porque ahora Jesús ya no hay un sumo sacerdote según el orden levítico, sino que ahora ha sido sustituido por un sacerdote de otra tribu, que es de la tribu de Judá, según el orden de Melquisedec. Pero ¿en qué parte ha sido abrogado el pacto levítico? Es que tenemos que entender que los levitas en el Antiguo Testamento ofrecían 5 tipos diferentes de sacrificios. Número 1, holocaustos. 2, ofrendas de grano. 3, ofrendas de paz. 4, ofrendas por el pecado. 5, ofrendas expiatorias. Son estos dos últimos, las ofrendas por el pecado y las ofrendas expiatorias, que han sido abrogadas en parte el mandamiento. ¿Lo entienden? Porque ahora sabemos que tenemos perdón de pecados y redención de pecados, y hemos sido justificados, lavados, reconciliados. Hemos sido lavados, justificados, santificados, reconciliados por medio de la sangre de Cristo. Pero los otros tipos de sacrificios, los ofrendas de holocausto, de grano y de paz, no son sacrificios para perdón de pecados, sino son sacrificios de gracias, de alabanza. Y estos sacrificios son los que los sacerdotes levitas seguirán haciendo en el milenio. Y esto lo sabemos porque aparecen en el milenio los levitas. Los levitas aparecen en el milenio ofreciendo este tipo de sacrificios. Zacarías capítulo número 14 nos dice lo siguiente. Es una profecía de que en el milenio todas las naciones, no ahorita, sino en el milenio, todas las naciones irán a celebrar la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14:16 dice: y sucederá que todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a postrarse ante el rey, ante Yahvé Sebaot, y a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Y si fuéramos a estudiar la fiesta de los tabernáculos, veremos que de los 3 primeros sacrificios que se hacen, algunos de ellos están relacionados con la solemnidad de los tabernáculos. Entonces, en el milenio, los sacerdotes levitas seguirán haciendo los 3 primeros sacrificios de adoración, porque Dios hizo un pacto eterno con ellos. Pero jamás podrán seguir haciendo los sacrificios de pecado y de expiación, porque ha sido abrogado esto por un nuevo sacerdocio, por un sacerdocio que no necesita ya ofrecer sacrificios por él mismo y por los del pueblo, sino que este es un gran sumo sacerdote, Jesucristo, que no tuvo necesidad de ofrecer sacrificios para perdón de pecados de sí mismo, sino que ofreció un sacrificio perfecto una vez y para siempre. Y aquí es donde encontramos una completa armonía entre el sacerdocio de Jesús, el nuevo pacto, el nuevo sacerdocio, las mejores promesas y ese pacto eterno que Dios hizo con Israel en la ley, y esa promesa de que en el milenio ellos también por siempre serían sacerdotes. Y es que tenemos también que entender algo, y con esto termino. Es una promesa de Dios que para el milenio Dios restaurará el sacerdocio levítico. Para el milenio, no antes, para el milenio. Porque dice la Biblia así en Malaquías capítulo 3, versículo 1, dice: aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará un camino delante de mi presencia, y vendrá súbitamente a la casa de Adonai, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien vosotros decíais: he aquí, dice Yahvé Sebaot. ¿Y quién soportará el día de su venida? ¿Y quién permanecerá ante su manifestación? Porque él es fuego fundidor y lejía de lavadores.
Vean ustedes que habla del día de su venida, el segundo día de su venida, el día de su venida, está hablando de la segunda venida, está hablando de la parusía. Y es hasta después de la parusía del Mesías, cuando dice la Biblia, y se sentará para refinar y purificar la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como el oro y la plata, y ellos presentarán a Yahvé holocaustos en justicia. Entonces serán gratas a Yahvé las ofrendas de Judá y de Jerusalén, como en los días primeros y como en los años antiguos. ¿Lo ven? Entonces acá con toda claridad se nos está diciendo de que Dios no se ha olvidado de la nación de Israel. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, no cabe duda. Nosotros los gentiles hemos sido injertados al Israel de Dios. Esto no significa que ahora ya dejamos de ser gentiles. Recibimos la ciudadanía de Israel sin dejar de ser gentiles. Y por supuesto que Dios jamás se ha olvidado de su pueblo Israel. El rechazo de Israel no fue total. Digo pues, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Dice Pablo, Romanos capítulo número 11. Entonces queda claro acá de que hay una completa armonía entre el sacerdocio levítico y las promesas que Dios hizo a Jesús, ¿verdad? De que Él tendría el sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. Que tenga mucha paz y espero que este video haya sido de mucha bendición.